Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Mírala cara a cara que es la primera, que es la primera. Mírala cara a cara que es la primera, mírala cara a cara que es la primera, que es la primera. Y la va seduciendo a tu manera, y la va seduciendo a tu manera. Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por sevillana. Mira la cara a cara que es la segunda, que es la segunda. Mira la cara a cara que es la segunda, mira la cara a cara que es la segunda, que es la segunda. Cógela por el talle la cara unta, cógela por el talle la cara unta. Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por Qué buen comienzo musical, señoras y señores, el arranque para esta jornada de este día sábado 15 de febrero del 2024. Bienvenidos a todos. Hemos arrancado hoy, 15 de febrero, bien estoy diciendo, del 2025, 15 de febrero del 2025, ya está un año atrasado. 15 de febrero del 2025, acá estamos, estamos todos, sí, estamos en vivo y en directo cuando han pasado ya exactamente 5 minutos de la hora 11 en la República Argentina. Luego de Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, damos la continuidad nosotros a esta propuesta comunicacional hasta la hora 13, juntos en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Ha salido, está comenzando a salir el sol, justamente. Así que bueno, enhorabuena. Hemos comenzado con los amigos de Ginés, excelente versión de los amigos de Ginés, estas sevillanas para conquistar y conquistar los corazones. Ayer que fue el Día de los Enamorados en todo el planeta, en todo el mundo. Así que bueno, hoy la música está un poco relacionada con el amor que existe en los seres humanos, en las parejas, en nuestra colectividad española, en todos. El amor siempre está presente y siempre está vigente, así que por eso mismo. Bueno, estamos con equipo completo, aquí la puesta en el aire, lo tenemos a Sebastián. Hola, Sebas. Buen sábado, bienvenido al programa, Sebastián, gracias como siempre. Bueno, Belén Dipsa también en producción y en redes sociales de nuestro programa. Mónica Cervantes en la producción ejecutiva también de nuestra propuesta de comunicación. Mile Dipsa en lo que es producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Aquí les habla la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Un abrazo a Manuel Corral Vide, su programa Consentidos, que nos antecede a nosotros, junto a Carlos Alio y a Ximena. Abrazo grande, Manolo querido, y todos juntos sumando esta gran programación que tiene Radio del Pueblo AM830. Bueno, hoy, jornada de este sábado 15 de febrero del 2025,
25, les cuento que el Santoral conmemora a San Claudio la Colombière. Les cuento que en Francia fue presbítero, director de Santa Margarita María Alacoque y vidente del Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Pablo II lo canonizó por estar siempre abrazado de amor. El nombre Claudio es de origen latín y significa cerrar, en este caso. Bien, Día Internacional del Cáncer Infantil, un tema muy importante. Es un día para concientizar sobre esta enfermedad que lamentablemente afecta a los pequeños, a los niños y a los jóvenes, y también para ayudar a sus familias, a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento. Así que y a todos los profesionales que llevan oncológicamente este tema en los chicos, muy pero muy importante, claro que sí. Hoy es el Día Mundial del Hipopótamo, ¿escucharon bien? ¿Por qué? Porque este animal que solo vive en África y que está considerado como el tercer mamífero más grande de la Tierra, después del elefante africano y de la ballena azul, ¿sabían que pueden comer hasta 150 kilos de pasto entre 4 y 5 horas? Y los bebés hipopótamos nacen dentro del agua con un peso aproximado de 100 kilos. Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno iba al zoológico, al jardín zoológico, cosa que ya ha desaparecido, este zoológico, porque ahora es un ecoparque, uno recordaba cuando iba a ver a los hipopótamos en el jardín zoológico, así que le tiraba cositas para que comieran y todo, galletitas y todo. Así que bueno, un lindo recuerdo, ¿no es cierto?, de juventud que muchos de ustedes seguramente estarán pensando en este momento. Bueno, hoy también en la República Argentina es el Día del Redactor Publicitario, que son los profesionales que combinan las técnicas de venta con redacción, así que el caso que nos compete a nosotros también la parte de comercialización, ya sea gráfica, televisiva, radial, y también hoy es el Día de los Glaciares, que se estableció en homenaje a Francisco Pascasio Perito Moreno, Francisco P. Moreno también, y a uno de sus mayores hallazgos, realmente para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa, señoras y señores? Contenidos del día. Como siempre, Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, al flash de último momento, más en la segunda hora del programa, las novedades que tengamos también. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, con todas las novedades que tienen que ver justamente con el deporte español, el tenis, el fútbol y otras cosas también. Belén Dipsa, como siempre, con las últimas informaciones sobre la realeza española. También Mili Dipsa, con todos los eventos y espectáculos de nuestra colectividad española también, que ya comienzan a generarse a partir de este mes de febrero. Roberto La Rosa, como siempre, nuestro embajador del deporte argentino, nos estará acompañando en la segunda hora del programa. Bueno, en minutos nada más, ya vamos a dar el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque ya la producción se está conectando, ya lo están tomando la línea en producción para conectar. Vamos a estar conversando con Pablo Villarruel, que él está a cargo de prensa del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito sobre el próximo festejo aniversario, porque se vienen los 112 años de la institución del Asturiano, y quiero preguntarle un poco, que me cuente, vamos a rememorar y a recordar un poco los comienzos. Sería interesante, se lo voy a proponer a Pablo, en este caso en minutos nada más. En la segunda hora del programa, en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, bueno, les vamos a ir contando un poco las actividades y propuestas que están desarrollando las instituciones y que forman parte también de la Federación. Miren, la próxima hora nos vamos a ir al sur de la República Argentina. Miren, yo estábamos relacionando el Día de los Glaciares, Francisco P. Moreno. Nos vamos a ir, ¿saben dónde? A Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. Este programa, El Sol de Nuestra España, es federal. Edición federal, nos escuchan hacia lo largo y a lo ancho del territorio argentino, aunque pasamos el Río de la Plata también. Vamos a estar charlando con Juan Raúl García. Él es el presidente de la Asociación Española Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Vamos a hablar un poco de la historia de esta institución y de actividad de la institución, que este año, hace unos días atrás, cumplió
sus primeros 100 años de vida. Así que nos vamos a ir al sur del territorio nacional, bien al sur, para estar charlando con el presidente Juan Raúl García. Bueno, Mili Dipsa la tengo acá en esta amplia. Hemos cambiado la mesa de trabajo, ahora tenemos una amplia mesa más cómoda, más grande que la que teníamos, que era amplia. Pero bueno, ahora es como que es una mesa de billar, un poco más para poder jugar al billar. Pero es amplia la mesa de trabajo, así que enhorabuena. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida muchacha. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Ha llegado así el 15 de febrero, pasó el Día de los Enamorados y hoy miren, programón totalmente especial, podemos decir temática San Valentín, Día de los Enamorados y Día de la Amistad también, fue el Día de la Amistad, así que felicidades para todos ustedes que nos acompañan, son amigos, amigas que nos acompañan sábado tras sábado y también a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, están ahí con nosotros, así que feliz día también para ustedes del amor, feliz Día de la Amistad para ustedes. Así que amigos, recuerden que aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100 y a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Recuerden que en YouTube pueden volver a disfrutar de los programas, entrevistas y secciones, así que muy importante eso, aquellos que se hayan perdido algún segmento, algo puntual que les haya gustado el programa, bueno, lo pueden volver a disfrutar a través del canal de YouTube El Sol de Nuestra España. Y atención, porque a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, vamos a estar subiendo también el calendario de eventos. Así que atención. Obviamente los vamos a estar anunciando también por acá por el aire, pero aquellos que también quieran interiorizarse un poco más, quieran conocer algunos más eventos, a través de las redes sociales lo van a poder hacer porque tenemos el calendario oficial del Sol de Nuestra España, calendario de eventos, así que para que lo tengan en cuenta. Así como también invitamos a las instituciones, a aquellos que también tengan espectáculos y demás relacionados a toda lo que es la colectividad hispano-argentina, los invitamos a que nos envíen los flyers con toda la información, son más que bienvenidos, así que es una difusión gratuita. Esto para que lo tengan en cuenta, una difusión gratuita que les ofrecemos a ustedes a través de las redes sociales de El Sol de Nuestra España. Así que repito, la central de oyentes 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100 y ahí podemos estar en contacto a través de WhatsApp, de mensaje de texto o de llamada. Bien, perfecto. Entonces, gracias Mili, muy amable. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, todavía no tenemos los datos actualizados, así que desde la hora anterior, de las 10 de la mañana. 23 grados 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad, 1009,4 hectopascales, la presión, viento del noroeste a 22 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Hoy tendremos para hoy una máxima de 26 grados con chaparrones para la tarde, para que lo tengan en cuenta. Bien. En 30 segundos, separador mediante, llega el primer invitado del día de hoy. Vamos que venimos, Sebas. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, y junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega el momento justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón, en la vicepresidencia de nuestro querido Juan Manuel Posada, toda una comisión directiva, todo un equipo de trabajo, como digo yo, un seleccionado de fútbol para llevar esta pujante institución de nuestra colectividad española acá en el territorio argentino, como siempre, adelante.
Su sede social en la calle Solís, el campo Covadonga en Vicente López, pero lo tengo en línea justamente también a quien lleva adelante la parte de prensa y comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Pablo Villarruel. Pablo, muy buen día, buen sábado. Óscar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo andás? Un gusto estar otra vez con ustedes. Feliz sábado para vos y para toda tu audiencia. Bueno, para ti también. Gracias por estos minutos aquí en el programa, querido Pablo. Así que, bueno, Centro Asturiano de Buenos Aires. Se vienen los 112 años de la institución, de la fundación del centro. Quiero que hablemos un poquito de esta historia tan rica que tiene justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires. Pablo, ¿te parece? Bueno, sí, si querés te cuento un poco Sí. cómo desde la fundación, el 23 de febrero de 1913, fueron las distintas sedes que tuvo nuestro querido centro. Sí. Imagínate que, bueno, ya por 1913 todavía no teníamos el teatro que tenemos hoy ahí en la calle Solís, Sí. porque de hecho los primeros domicilios que tuvo el centro en 1913 fue ahí cerquita, en la calle México al 500, y también teníamos otro en lo que era México al 600, ¿no? Sí. Pero bueno, recién en el año 1923 nos volvimos a mudar, ahí también cerquita, a San José al 224, Sí. y sí, en 1929 pudimos mudarnos a la casa que ya todos conocen, en Solís 475, Sí. y bueno, y a partir luego de 6 años, en 1939, se incorporó la figura de lo que tiene que ver con el socorro mutuo. Tengo una pregunta para hacerte. Siempre tuve esta curiosidad y tú me lo vas a indicar, a ver si lo sabes, ¿no? Obviamente no te quiero incomodar con la pregunta. Tengo entendido, se puso una piedra fundamental que la han traído de Covadonga, ¿es así? ¿Puede ser? Sí, es así, abajo, por así decirlo, de lo que es hoy el teatro, Sí. ¿no? Bien ahí en los cimientos, por así decirlo, Ujú. se colocó una piedra traída de Covadonga, Sí. y bueno, los padrinos de esa inauguración fue, bueno, quien era el príncipe de Asturias y la infanta Beatriz, ¿no? Imagínate, Ah. hace muchísimos Sí, años. claro, sí. Ah, bueno, mira qué bueno, le estamos contando a la audiencia que estamos charlando con Pablo de lo que tiene que ver la historia del Centro Asturiano de Buenos Aires, estos 112 años, y bueno, y de allí comenzó a crecer, a seguir creciendo hasta lo que es el día de hoy, ¿no es cierto? Exacto, luego de, bueno, como te decía, en 1929 inauguramos la Ujú. planta baja, donde están hoy las oficinas administrativas y el Sí. hall y el teatro, Sí, y bueno, por supuesto, con el crecimiento imparable que tuvo el centro, en 1936 se Ujú. compraron los terrenos que tenemos hoy en Avenida Libertador 1081, ¿no? Donde muchas veces vienen ustedes invitados a las fabadas, Sí. a compartir con nosotros todos nuestros aniversarios. Claro. Y en 1966 Ujú. se pudo adquirir lo que tiene que ver con toda la sede deportiva, por así decirlo, que está ahí en Libertador 981. Sí, Y bueno, imagínate que años y años de historia, ¿no? Tenemos, y como bueno, vos bien mencionabas, Ujú. el próximo domingo, 23 de febrero, Sí. vamos a estar celebrando los 112 años Sí, señor. con una banda en vivo, Mm. con actividades para las familias. Sí. Vamos a hacer un brindis, mandamos a hacer una torta gigante para todos los socios que van a venir a acompañarnos. Así que la verdad que estamos muy contentos. Bien. Por supuesto que si bien este es el cumpleaños, el 23 de febrero, Sí. nosotros siempre hacemos nuestra fabada de aniversario en el mes de abril. Así que Claro. nada, no se desesperen. Mm. Va a haber fabada, recién la fabada de aniversario, Claro. la celebramos en abril, pero imagínate que hacer una fabada el 23 de febrero Ah, en pleno verano, No. la gente moriría de calor, ¿no? Por Obvio. eso es que celebramos siempre para el mes de abril. Pero totalmente de acuerdo. Así que bueno, las puertas ya están abiertas para lo que va a ser el 23 de febrero, domingo familiar, domingo 23 de febrero a partir del mediodía, para celebrar estos 112 años de la institución, con la familia, con los amigos, con show en vivo, con baile, con brindis, con torta, con sorteos y con sorpresas, con servicio de parrillero. Pero el 23 de febrero también hay una buena propuesta de un 2x1 en pase de pileta con entrada sin cargo para familiares y amigos. ¿Es así? Contanos. Sí, es así, ya
queda poquito del verano, la Sí. verdad que, como habíamos mencionado la otra vez en tu programa, la pileta quedó increíble, y los vestuarios Sí, también. ya lo creo. Y bueno, una propuesta, aprovechando que es el aniversario del centro, Mm. es que hacemos una promoción e invitación para que, además de pasar un día festivo, también podamos utilizar las instalaciones, la pileta, y bueno, y por eso hemos armado un precio promocional para los socios. Perfecto. A propósito de socios, ¿cuántos socios aproximadamente tiene la institución hoy, Pablo? ¿Tenés idea? Y hoy tenemos aproximadamente 3.000 socios, y pensar que allá por los años, no sé, 1950 hemos llegado a ser, en el máximo esplendor, aproximadamente 16.000 socios, Claro, si no me equivoco. Así claro, que, claro. bueno, obviamente mucha Sí. familia asturiana, ¿no? Y bueno, hoy Claro. es un club totalmente distinto, no tenemos tanta presencia de asturianos, Sí. bueno, por cuestiones naturales de la vida, Exacto. pero bueno, obviamente siempre las raíces Sí. las seguimos inculcando a través de nuestro conjunto Pelayo de Manono del Campo, a Exacto. través del coro Exacto. y a través de distintas actividades, para que aquellas personas que quizás no son descendientes de asturianos puedan conocer las raíces y puedan conocer toda la cultura y la historia Claro. de Asturias y, por supuesto, del centro asturiano. Claro, y mira, Pablo, y como yo siempre le digo a Pilar o mismo a Juan Manuel, o charlamos con los integrantes de la comisión directiva, lo que son ya descendientes de asturianos, siempre hay algunos asturianos todavía, gracias a Dios, que están para disfrutar las instalaciones, pero que son descendientes de segunda, tercera generación, que se sumen también a la institución, que se acercan al centro asturiano, y aquellos que no son asturianos, que pueden ser españoles o descendientes españoles, o son argentinos, pero que gustan de disfrutar de buenas propuestas que tiene en familia, porque es una gran familia el centro asturiano, y esto hay que destacarlo. Yo lo destaco porque así uno lo vive intensamente cuando va allí. Bueno, las puertas están abiertas, Pablo, para que se puedan asociar a la institución también, es así, ¿no? Sí, por supuesto, porque aparte tenemos un montón de actividades, como vos decías, para toda la familia. Claro. Tenemos más de distintas disciplinas, Sí. desde esgrima, fútbol, estamos próximamente por El tenis. empezar a incorporar el básquet también, Claro. tenemos tenis, tenemos Claro, pádel, sí. tenemos Y- palestra. ¿Y sabés qué? La verdad que ¿Sabés que destaco siempre yo? Que ustedes son un semillero del deporte argentino, con sus raíces asturianas, pero en definitiva dándole una propuesta a la comunidad que es más que interesante. ¿Me permitís que voy a brindarle a la audiencia que nos están escuchando en todo el país las líneas telefónicas del Centro Asturiano y el mail también, para que lo tengan en cuenta? Correos electrónicos, asturiano1081 en números, @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números, @gmail.com, el otro mail es informativos, @centroasturianobsas.org.ar, reitero, informativos, @centroasturianobsas.org.ar, y les voy a dar a toda la audiencia líneas telefónicas para estar en contacto de lunes a viernes, de 10 a 18 en la sede social de la calle Solís al 400, a la administración, a este teléfono 43810654. Reitero, 43810654, lunes a viernes de 10 a 18, y también un teléfono de celular, de WhatsApp, de muy fácil numeración, que está siempre habilitado, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. ¿Qué te parece la idea, Pablo? espectacular, Oscar, y es más, si querés, yo puedo agregar otro canal que tenemos de comunicación, que es el Instagram, que Sí. la verdad que Sí. muchas personas también se contactan y se informan a través de nuestras redes sociales, Sí. que son @centroasturiano_bsas, y así nos pueden encontrar Perfecto. en Instagram. @centroasturiano_bsas, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, para enterarse de todas las novedades que tenemos todos los meses. Perfecto, excelente. Amigos, han escuchado la propuesta que estamos charlando con Pablo. Recuerden, el próximo domingo 23 de febrero, lo que tiene que ver el domingo familiar, pero vamos a celebrar el 112º aniversario, que así se dice, 112 años del Centro Asturiano de Buenos Aires, con la familia, con amigos. Así que bueno, hecha la propuesta, Pablo, yo te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa.
Dale, no, de nada, Oscar, un saludo para vos, para toda tu audiencia y bueno, esperamos verlos muy prontito. Vamos a tratar de poder llegarnos para disfrutar también de un rato con ustedes de estos 112 años de la institución que realmente es muy, pero muy importante. Así que, mi estimado Pablo, te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros, como siempre a cargo de Prensa y Comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, Pablo, te mando un gran abrazo. Un abrazo, saludos. Gracias a vos. Y para cerrar la charla con Pablo, qué mejor manera que disfrutar de la buena música de Asturias. Y en este caso, señoras y señores, esta música de Asturias tiene que ver con el grupo musical Tuenda. Tuenda es un grupo de música tradicional asturiana, obviamente con un origen en Oviedo, con un folclore asturiano muy particular, que además, dicho sea de paso, estuvieron presentes en lo que tiene que ver el Festival Intercéltico de Avilés y Comarca, realmente muy, pero muy importante a través de lo que es el gobierno del Principado de Asturias. Vamos con la música. Faime la cena serrana y Rosina, que ya tengo ganas de echar, Rosa, que ya tengo ganas de echar. Esta cena bombichano, ay Rosina, nun ya como na tua tierra, ay Rosa, nun ya como na tua tierra. Son cabezas de sapo, ay Rosina, las tripas d'una culebra, ay Rosa, las tripas d'una culebra. Faime la cama serrana, ay Rosina, que quiero méteme en echa, ay Rosa, que quiero méteme en echa. Esta cama bombichano, ay Rosina, ya como una... Esto es El Sol de Nuestra España. Amigos, acá estamos en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Recuerden las líneas de comunicación. Recuerden que en la segunda hora del programa nos vamos a Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, una de las instituciones que está cumpliendo 100 años de vida. Ya les vamos a estar contando, pero ahora, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, momento de flash informativo con el tránsito en el transporte argentino, con el caballero del tránsito, Ernesto Arriaga. Arriaga, buen día, te escuchamos con el flash. Buen día. Choque quíntuple en la zona de Aeroparque, el Rafael Obligado, 5 autos, 2 personas al pirobano y hay demoras mano a la General Paz. Reitero, frente al Aeroparque, 5 autos chocaron en el lugar. Por favor, les recomendamos ir por Avenida del Libertador, Aeroparque, y de 6 operan con normalidad y profesión. Perfecto, muchas gracias, Arriaga. Nos reencontramos en un rato. Fiun, hasta luego. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino en este flash de último momento para tenerlo en cuenta. Nuestra propuesta de comunicación, saben ustedes, también es de servicios, para que lo tengan en cuenta. Y hablando de servicios, vamos rapidito con las cotizaciones que se han registrado en el cierre del día de ayer. Comenzamos hablando del dólar oficial ayer en alza, para la compra 1.029 pesos con 75 centavos, para la venta 1.087 pesos con 85 centavos. El dólar blue ayer en baja, para la compra 1.200 pesos, para la venta 1.220. El dólar MEP ayer en baja también, 1.183 pesos con 88 centavos. El dólar turista, una leve alza, ayer cotizó en el cierre de jornada en 1.401 pesos con 40 centavos. Hablemos del euro oficial. Ayer leve alza, para la compra 1.061 pesos con 2 centavos, para la venta 1.129 pesos con 28 centavos. Y el euro blue ayer en alza también, para la compra 1.257 pesos con 36 centavos y para la venta 1.278 pesos con 32 centavos.
Muy bien, y recuerden, amigos, que nos pueden seguir a través de las redes sociales del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En Instagram, Twitter y Facebook, les vuelvo a mencionar, ya muchos nos estuvieron preguntando, sí, próximamente, ya si no es hoy es mañana, seguramente estamos subiendo este calendario de eventos, así que para que lo tengan en cuenta, y a través del canal de YouTube, atención, a través del canal de YouTube, donde pueden volver a disfrutar de las entrevistas, las secciones, los programas completos, nos buscan como El Sol de Nuestra España, muy simple. Así que, y también aquellos que se quieran contactar con nosotros durante el programa o en la semana también lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y ahí podemos estar en contacto permanente. Perfecto, gracias Mili, muy amable. Rapidito vamos con calendario de pagos de haberes para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Recuerden que es el mensual del mes de febrero, esto es haberes que no superen los 299.689 pesos. Recuerden que también aquellos que cobran la mínima tienen el bono de 70.000 pesos. Esperemos que lo descongelen ese bono, porque está desde marzo del año pasado con ese mismo valor de 70.000 pesos. Por más que la inflación ya se va autorregulando, se va graduando, pero igual las cosas suben un poquito, pero suben en definitiva, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora entonces con los haberes del mes de febrero. Haberes que no superen, reitero, los 299.689 pesos. Estas son las fechas de pago para esta próxima semana. Documentos que terminan en 5 van a cobrar a partir de pasado mañana, lunes 17 de febrero. Documentos que finalizan en 6 van a cobrar a partir del martes 18. Documentos que terminan en 7 lo van a hacer efectivo el cobro a partir del miércoles 19. Documentos que finalizan en 8 el día jueves 20 de este mes. Y documentos que terminan en 9 el viernes 21 de febrero. En 9. Recuerden, haberes que no superan los 299.689 pesos. Esto ha sido servicios para todos ustedes aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. 11 de la mañana, 34 minutos, la hora en la Argentina, 15:34 en España, una hora menos en Canarias. Hacemos una breve pausa aquí en esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal. Pausa comercial y ya en instantes seguimos con ustedes. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López, 15 49 40 18 50.
El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, bien, señoras y señores, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal, momento del deporte español con nuestro embajador del deporte español que es Tony Cabot, aquí en Buenos Aires, claro. Tony, muy buen día, buen sábado, bienvenido, querido amigo, ¿cómo vamos? Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo va? Un saludo grande para toda la gente que nos escucha en este sábado soleado de verano, ahora sí, ¿no? Después de una semanita titubeante. Sí, ya lo creo, y ya lo creo sin lugar a dudas. Y ayer que fue el Día de los Enamorados, un día de lluvia, pero bueno, no importa. Lo importante es disfrutar y celebrar ayer el Día de los Enamorados y hoy, bueno, estar en actividad como corresponde en un día que quiere salir el sol de nuestra España. Esperemos que así salga, ¿no es cierto?, acá en Buenos Aires. Sí, así es, y enamorados de una jornada de Liga Española que se presenta apasionante y enamorados de este campeonato español que viene cargadito como nunca, Óscar, porque ya lo hemos venido hablando aquí en el sol de nuestra España. Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Realmente está el Real Madrid líder, Barcelona y Atlético de Madrid, sí, en un puño, en 3 puntos, como hacía mucho tiempo que no estaban en el campeonato español los tres a estas alturas luchando por el liderato, con un Athletic Club de Bilbao que viene muy cerquita también y pisando firme, y es bonito ver cómo los 4 grandes seguramente del fútbol español, por fin, después de muchos años en los que era una cosa de dos, ya sea Barça o Madrid, Barça o Atleti, pero siempre eran 2 que estaban arriba y luego un tercero descolgado, ya luchando con el cuarto por los puestos Champions. Pues bien, esta vez tenemos a los 4 en apenas 6-7 puntos y a los 3 primeros en un puño. Así que sí, jornada bonita. Además, los equipos Champions juegan 2 de ellos en el día de hoy, después de una jornada intersemanal de Champions League, así que a disfrutar de esta jornada, Óscar. Bueno, excelente, excelente lo que se estás comentando. Acá estoy mirando un poquito la tabla de la temporada de esta fecha 24. Bueno, ayer obviamente el Getafe le ganó 2-1 al Girona. Ahora están en 70 minutos ya lo que es el segundo tiempo del Leganés, que va perdiendo 3-2 frente al Alavés. Pero bueno, partidos interesantes para este fin de semana, tanto sábado como domingo también es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es. El Getafe, el Leganés a la vez que se está jugando ahora, está siendo un partidazo tremendo porque además está en disputa salir de los puestos de la quema, que ahora mismo marca el Alavés, que está en el puesto 18, sí, a 2 puntos del Leganés, sí, y entonces el Alavés tiene que ganar sí o sí. Estaba perdiendo en el campo del Lega, ha habido 3 goles de penalti en este partido, empezó adelantándose el Leganés, empató el Alavés, volvió a adelantarse el Leganés y ahora ha vuelto a empatar el Alavés en un partido, como digo, que es a cara de perro, porque sí, ahora sí estamos en ese momento de la temporada en el que sobre todo los equipos de abajo, porque esta clasificación tiene algunas particularidades y es que está muy bonito la parte de arriba, como bien contaba ahora Óscar, pero también está tremenda la parte de abajo con varios equipos luchando en pocos puntos y bueno, sabemos que ahora estamos en el momento en el que los partidos ya son prácticamente un juez sumario que te va marcando cómo va a ser el destino de tu temporada, pero como decía, el día de hoy, o como decías, Óscar, viene cargadito de partidazos. Sí. Uno es Osasuna Real Madrid, que se va a jugar en apenas unos minutos a las 12:15 horario argentino. Sí, sí. Y bueno, hay que decir que Osasuna no le gana al Real Madrid desde hace 14 años. O sea, de eso han pasado ya 22 partidos sin que el Osasuna sea capaz de ganarle al equipo dirigido hoy por Carlo Ancelotti. Sí. Sin embargo, temporada tras temporada el Madrid sigue viendo el Sadar como una fortaleza, un campo muy difícil de jugar, donde históricamente al Real Madrid le ha costado mucho por el ambiente, por esa forma tan vertical, ruda y rústica seguramente de jugar del Osasuna, que tanto daño le ha hecho históricamente al conjunto madrileño. Sí. Y bueno, hoy todavía más, porque el Osasuna tiene
a un jugador como Budimir, el bosnio-croata, que es el delantero centro mejor cabeceador de la liga y que más amenaza al equipo rival por alto. Pero sobre todo de este partido hay que remarcar que el Real Madrid viene de... Bueno, que el Madrid en solo 2 encuentros ha perdido su colchón de puntos que tenía hacia el Barça y el Atlético de Madrid. En una de esos fue el empate contra el Atlético de Madrid, que el Barça consiguió capitalizar ganándole al Alavés en casa y acercándose mucho a los dos. Sí. Y decir también que el Real Madrid ganó en una victoria tremenda entre semana en campo del Manchester City, en esa repesca que hay para acceder a los octavos de final de la Champions. Sí. Hay que recordar que el Real Madrid no consiguió meterse en esos primeros 8 y tuvo que jugar esta repesca contra el equipo de Pep Guardiola. Pues bien, en una victoria tremenda en el campo de un Manchester City, que hay que decir que está muy venido a menos el equipo de Pep Guardiola, un equipo que ya está dando sus últimos coletazos, pero bueno, siempre es un campo difícil y el Real Madrid consiguió remontar el partido en los últimos minutos con un gol de Brahim, con un gol de Bellingham, y bueno, se acercó a esos octavos de final en los que le estará esperando el Barça, el Atlético de Madrid. De hecho, Óscar, y esto es digno de mención, si el Real Madrid le gana al Manchester City este próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, tiene 2 rivales posibles que saldrán del Bayer Leverkusen, el equipo de Xabi Alonso, o el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone. Así que se vienen unos octavos de final terribles para el Real Madrid, que está enfilando esta parte de la temporada, pues como digo, Óscar, líder en el campeonato español, es decir, obligado a ganar todos los partidos porque le está sintiendo el aliento en el cogote del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona, y también obligado desde ya a ganar todos los partidos de la Champions, porque ya son a partir de ahora eliminatorias al mata-mata, así que se viene una temporada dura para los de Carlo Ancelotti. Pero claro que sí, y después veo otros partidos muy interesantes también para hoy, también para mañana, sin lugar a dudas, que es para destacarlo. Pero mira, yo estoy observando, Tony, porque daría para seguir charlando un poco de lo que tiene que ver esta liga, pero estoy observando detenidamente lo que se viene ahora de lo que tiene que ver con estas, que ya obviamente se hizo el sorteo, y es más que interesante el tema de estas semifinales de lo que tiene que ver con la Copa del Rey. Lo estoy observando para los próximos días también, ya para 26 de febrero, un Real Sociedad y un Real Madrid. Y después también, ya viene para el 1 de abril, ¿no? Y el 2 de abril, pero Real Madrid, Real Sociedad. ¿Cómo lo vivís vos también? ¿Cómo lo vas palpitando? Porque una Copa del Rey interesante, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, así es, preciosa, con 4 de los grandes del fútbol español que se metieron en el sorteo que se hizo entre semana. El sorteo deparó un Real Sociedad y Real Madrid que jugarán primero en San Sebastián, la vuelta en el Santiago Bernabéu, y un Atlético de Madrid-Barcelona con vuelta en el Metropolitano. En la ida sería en Montjuïc. 4 de los grandes del fútbol español y 4 de los grandes de Copa del Rey, la Real Sociedad, que ha llegado a 2 finales en los últimos 5 años, y bueno, luego los 3 líderes de la competición liguera, y los 3 equipos que están representando a la Liga Española en la Champions. Es decir, han llegado 4 bestias a estas semifinales de la Copa del Rey, cosa que le da mucho caché a esta competición, que se ha jugado hasta ahora a partido único. Es decir, había muchas más posibilidades de que los grandes cayeran antes de tiempo, porque hay que decir que la competición de Copa del Rey, cuando se jugaba a doble partido, siempre era muy favorable a los equipos grandes para que llegasen, porque tienen ese colchón del partido de vuelta, pero ahora se juega únicamente a partido único en campo, muchas veces del equipo más pequeño. Por lo tanto, mucho mérito que han llegado estos 4 dándole importancia a la Copa del Rey, porque hay que recordar que el Real Madrid y el Barça había épocas en las que lo dejaban un poquito de lado y centraban sus intereses en la Champions y la Liga. Pues bien, ahora nos plantamos en abril con estos 4 equipos que se están disputando, como bien decía, todos los partidos de la Copa de Europa, que ya son a mata-mata. La Real Sociedad, hay que recordar que está en la Europa League también, vivo y coleante. Los 4 equipos también disputando partidos semana tras semana muy importantes en la Liga, porque la Real Sociedad anhelando meterse en Europa League para repetir competición fetiche el año que viene, y Madrid, Barça y Atlético luchando a tope en la Champions. Y además de eso, estos 4 equipos se van a plantar en las semifinales de la Copa del Rey.
Así que, como decía al principio de este bloque, Óscar, Sí. temporadón en España, porque Sí. todos los partidos a partir de ahora van a ser emocionantes y vamos a ir viendo a estos equipos cómo van dando el do de pecho en las 3 competiciones que le quedan hasta allá por junio, que se decidirá la Champions, la Copa de Europa, la Liga y esta maravillosa Copa del Rey que nos ha dejado este sorteo, Óscar. Pero claro que sí, 4 bestias, 4 equipos realmente importantísimos. Y hablando de emocionante y maravilloso, también no podemos dejar de lado, Tony, lo que está pasando con el ATP Doha, con Alcaraz también, ¿no? Porque obviamente Carlitos Alcaraz está llevando un trabajo muy interesante, por cierto, muy, digamos, detallista en su labor técnica y que lo está plasmando obviamente en la cancha, ¿no? Sí, así es. Bueno, hay que decir que Alcaraz ya entrena en Doha, que el murciano ha compartido sesión bueno, ha entrenado con 2 entrenadores diferentes en Qatar, 2 entrenadores que no acostumbra a viajar con ellos, que cuenta los días para jugar en este ATP 500 de Doha, que si no me equivoco es la primera vez en su carrera que lo disputa el murciano de 21 años y bueno, recientemente ganador del ATP 500 de Rotterdam, que aquí lo fuimos siguiendo en el sol de nuestra España. Llegó el jueves de Madrid a Qatar y ayer se entrenó por primera vez en las instalaciones del Khalifa International Tennis, donde se disputará un torneo que, bueno, comenzará el próximo lunes, concluirá el sábado, es decir, un torneo que se disputará únicamente en 6 días y bueno, y en el que Alcaraz ha conocido en las últimas horas a su rival con 2 horas de retraso sobre lo previsto, principalmente por la baja forzada que ha sido noticia en las últimas horas en el mundo del tenis de Yannick Sinner, por unas cuestiones de antidopaje. Sí. Así que el sorteo del cuadro final del ATP 500 de Doha, que insisto, se ha llevado a cabo hace unas horas, ha cuadrado al del Palmar, al de Murcia, que insisto, ganó en Rotterdam la semana pasada y según sus declaraciones vuelve a estar al 100% para esta temporada. Recordemos que arrastraba alguna lesión que no le permitió percutir en su mejor estado el año pasado y debutará el lunes o el martes contra Marin Cilic, el croata. Así es. Así que partido duro para empezar y bueno, antes de la final podría toparse en ese cruce con el gran Coco, con Novak Djokovic, que es el tercer cabeza de serie y va por el mismo lado del cuadro y sería, insisto, su hipotético rival en semifinales, en lo que supondría un reencuentro tras el triunfo del de Belgrado en el pasado Open de Australia. Así que también semanita dura y bonita para Carlos Alcaraz, que seguro va a tener rivales de peso, porque ya para empezar empieza con Marin Cilic, así que gran torneo este de Doha para Carlos Alcaraz. Y luego, si quieres, hablamos un poquito de este ATP de Buenos Aires, ¿no? Al que no pudo venir Carlos Alcaraz. Claro, no, lamentablemente, una pena realmente, sin lugar a dudas, ¿no es cierto, Tony? Esto, para lo de Buenos Aires, sin lugar a dudas. No vino, sí, así es, no vino Carlos Alcaraz, pero sí que apareció Pedro Martínez, este valenciano 41 del ATP, que hay que decir que el valenciano consiguió billete gratis a la siguiente ronda, porque hubo una inoportuna lesión del italiano Musetti, y bueno, sin sudar, insisto, Pedro Martínez se metió ayer en las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires. Así que, bueno, hay que decir, para poner un poquito en contexto, que Pedro había eliminado a Diego Schwartzman, al Peque. Bueno, había eliminado, ¿no? Se puede decir que había finiquitado o que había retirado a Diego Schwartzman porque disputó su último partido contra, insisto, Pedro Martínez, que tiene 27 años, es el número 41 mundial. Y bueno, ahora va a disputar, está en un buen momento de forma. Hay que decir también que Pedro Martínez llega impulsado por la fuerza de haber liderado a España en la victoria ante Suiza en la Copa Davis, en una eliminatoria en la que ejerció de número 1 ante la ausencia de Carlitos Alcaraz. Así que bueno, pendientes a Pedro Martínez, que ya está en semifinales de este ATP 250 de Buenos Aires y que apunta a cosas grandes en los próximos meses
Pedro Martínez, este valenciano, insisto, número 41 del mundo, a ver si empieza a codearse entre el top 20, top 10 del ATP, que es lo que dijo hace unos días Carlos Alcaraz, sí, que podría aspirar Pedro Martínez, el valenciano. Así que parece que vamos a tener otro español luchando por esos puestos de arriba del ATP, Óscar. Bien, lo seguiremos de cerca como corresponde, claro que sí. Como también seguiremos de cerca ya en las próximas semanas la campaña del Deportivo Español, del Centro Español. Así que, bueno, Tony, completísimo como siempre tu informe. ¿Te parece que nos reencontramos el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Perfecto, Óscar. Me parece maravilloso. Insisto, jornada potente esta de la Liga Española. Para los que estén siguiendo bien de cerquita al Atlético de Madrid y al Real Madrid, juega el Real Madrid en un campo que es una fortaleza, en el Sadar, en apenas 30 minutitos, así que arrancamos potente el fin de semana, Óscar. Un abrazo para todos. Abrazo grande, querido Tony Cabot. Y con Tony Cabot vamos a ir a la música, Tony, porque toda la programación musical del Sol de Nuestra España tiene que ver con el Día de los Enamorados, el día de ayer, el Día del Amor. Así que ahora le toca el turno al gran Alejandro Sanz. ¿Te gusta Alejandro Sanz, Tony? Hombre, ¿a quién no le va a gustar Alejandro Sanz? Una leyenda de la música española. Escucha, Alejandro Sanz, un grande, y junto a una argentina, a Tini Stoessel, y un tema que es muy conocido, Un beso en Madrid. Pues hombre, chulona mía, diríamos, en España. Un beso en Madrid. Lo disfrutamos, lo compartimos. Abrazo grande, Tony, quedamos en privada, no me cortes. Chau, chau. Alejandro Sanz. Tini Stoessel, Un beso en Madrid. Ya llega el tiempo de la realeza, Quédense en el dial, ya llega el tiempo de la realeza con María Belén Dipsa. Vamos. Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Jugando me decías que leías mi mente y era verdad. Aún guardo cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Y una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí, se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, y ahora sí llega el momento real en El Sol de Nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno, muchas noticias de la realeza. Muchas noticias de la realeza de España. Tenemos el top 3 y un bonus track. Voy a adelantar algo del bonus track. Por favor. La princesa Leonor, ¿tiene una réplica? La dejamos ahí, tienen que quedarse hasta lo último del top 3 y se van a enterar todas las noticias, Me dejaste impactada. Por eso mismo, comenzamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de una audiencia pet friendly, porque la reina emérita Sofía recibió una audiencia a una representación de la Asociación Héroes de Cuatro Patas en el Palacio de la Zarzuela. La ONG que le busca un hogar a los perros de trabajo jubilados está impulsando instaurar el Día Mundial del Perro de Trabajo. Muy buena iniciativa. Totalmente. Por aquellos héroes de cuatro patas que dedicaron su vida al servicio de la sociedad en búsqueda, rescate y ejércitos. Y hay muchos. Hay muchísimos, porque luego de su jubilación dependen de sus guías o unidad que trabajan y están buscando que tengan un final feliz, una familia. Bien, es muy importante, porque terminan de hacer, digamos, todo el trabajo. Su trabajo, obviamente, sí, pues son perros que tienen distintos dones por y entrenamientos. Sí. Bueno, entonces están buscando que tengan una familia, un final feliz. Me encantó. Y ahora junto a la reina Sofía estuvieron representantes de la asociación y 2 caninos de trabajo jubilados que han hecho grandes cosas. Entre ellos, misiones internacionales. Y saltaron en paracaídas con su instructor. ¿En serio? Sí.
hicieron más que muchos que estamos acá escuchando seguramente. Sí. Saltaron de paracaídas. Sí, están preparados para todo. Mirá. Están preparados para todo, así que bueno, ojalá que se pueda instalar este día que es mundial, no solamente Sí. en España, sino en todo el mundo, y darle también el reconocimiento a estos héroes de 4 patas que siempre están y dan siempre, la verdad, son increíbles. Es Los verdad. animales son Sí. increíbles y hay que saber respetarlos también. Sí, totalmente. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, porque esta semana entregó un premio que busca apoyar a las jóvenes mujeres que están desarrollando su carrera basada en el talento científico. Bien. Hablaron también de experiencias y perspectivas sobre el futuro de la ciencia en España, pero también en estos días la reina de España estuvo cerca nuevamente al ámbito de la comunicación, ¿eh? Ella sigue con el ámbito de la comunicación. Por supuesto. Nunca se va. No, ella sí, obviamente, con su rol de reina, pero también está en la comunicación y ayuda a muchas cosas en la evolución, ¿eh? Estamos viendo Sí. muchos cambios en España y se está siguiendo de cerca, pero bueno, en esta ocasión recibió en el equipo directivo del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz y también recibió en audiencia a una representación de los comités de expertos del diario 65 y más, entre ellos el presidente del diario, que es Fernando Onega, que es el padre de una de las mejores amigas de la reina Leticia, Mirá vos. que se conocen desde hace 25 años, cuando estaban en la redacción de CNN+. Uy, mira. Y el año pasado, no sé si se acuerdan, que lo hemos comentado aquí en El Sol de Nuestra España, la amiga esta de la reina Leticia es escritora también. Y la Sí. reina Leticia el año pasado se le había aparecido de sorpresa en la fila, estuvo esperando 40 minutos para que la atienda y obviamente le dio de sorpresa que estaba allí. Recuerdo, sí, es verdad. Le Así había que dado la sorpresa. Le dio la sorpresa a su amiga Sonsoles, así que bueno, otra semana también con la comunicación la reina Leticia, ¿eh? Y sí. Así que- siempre está un poquito relacionado, un poquito de acá, un poquito de allá, ¿no? Es como que nunca despega de lo que es, obviamente. Y comparte proyectos de comunicación. Sí, así es. Comparte así es. proyectos de comunicación. Y también junto al rey Felipe VI esta semana visitaron el Hospital Nacional de Parapléjicos, que en el 2024 cumplió 50 años de existencia, donde recorrieron instalaciones, ¿eh? Entre ellos conocieron un robot pediátrico. Robot Un pediátrico. robot, sí, pediátrico, se llama Locomat, que ayuda a caminar a niños y otros tipos de rehabilitaciones como tratamientos para lesiones medulares que tiene el hospital público. Así que don Bien. Felipe y doña Leticia estuvieron allí, obviamente recorriendo, saludando a todos también los pacientes y a los profesionales de la salud y también conociendo de cerca, bueno, el trabajo que se está realizando en este hospital público. Sí, muy interesante, obviamente. Muy porque interesante, La verdad sí. que lo que es la salud y bueno, lo que es tecnología, salud, ven cómo se van complementando una cosa con la otra. Qué lindo ver esta evolución, ¿eh? Muy Increíble, bien, sí, muy sí, bien. sí. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con el aviso parroquial, Por ¿eh? favor. Porque no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. En el buscador colocan El Sol de Nuestra España y se suscriben activando también la campanita para que les lleguen todos los programas completos, las secciones, las entrevistas. Así que no se olviden, suscríbanse en el canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Sí, además sabemos muchos que nos escuchan por el celular, por la computadora y por la televisión, ¿eh? Así que bien ahí con eso. Sabemos que nos ponen ahí de fondo mientras van haciendo los quehaceres quizás de la casa o mientras están haciendo algo, bueno, ahí nos escuchan también desde el auto en vivo y en directo, pero sabemos que desde las televisiones nos están escuchando, así que bueno, se agradece que nos elijan para acompañarlos en algunos momentos de sus vidas, ¿eh? Por supuesto, claro que sí, Mili Dipsa. Y ahora sí vamos con el top número 1 y vamos a hablar de una agenda completa para el rey Felipe VI, porque presidió premios, audiencias, visitó también el Ayuntamiento del Campello y presidió también el homenaje en el Panteón al jurista y escritor Rafael Altamira Crevea, que fue 2 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, ¿eh? Mira. Así que también estuvo visitando el Palacio de Liria, que hay una exposición que se llama Flamboyant, así Sí. lo pronuncio, es bastante largo y complicado, pero bueno, de la artista portuguesa Joana Vasconcelos, que es una de las creadoras destacadas del panorama artístico contemporáneo, con colecciones histórico-artísticas privadas más importantes del mundo, con piezas de artistas como Velázquez y Goya. Así, madre mía. increíble las cosas ahí, estuvimos mirando las fotos, Sí, increíble las obras que hay. totalmente, me imagino. Y en un Ay, palacio. repitamos, ¿cómo es? En el Palacio de Liria. En el Es Palacio una de Liria, exposición bien. que se llama Flamboyant. Bueno. Así que increíble. Aquellos amigos que quizás tienen la oportunidad de estar por allá, bueno, si hay fotos, que nos manden, por favor. Obviamente, sí, no se olviden. me imagino Nos mandan que por debe ser. WhatsApp como muchas veces hacen. Así es. Así que, y también esta semana vamos a destacar que el rey Felipe VI presidió la clausura del acto de celebración de los 25 años de la Cátedra Príncipe de Asturias
de la Fundación Endesa, que es un programa académico que promueve la relación y el conocimiento de la realidad española en Estados Unidos. Mira. Y con la importancia de colaboración política y de conocimiento. Bien. Pero le voy a contar algo. ¿Qué me va a Porque contar? tengo acá unas frases que estuvo diciendo el rey Felipe VI Sí. y estuve viendo el discurso y me llamaron muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque le voy a comentar. Estuvo recordando su etapa universitaria Sí. y dijo, me gustaría volver a ser estudiante, pero no es posible, al menos en lo formal. Ujú. No quiere estudiar el rey Felipe VI, pero bueno, Bueno, no hay edad. No hay edad no para hay estudiar. edad. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir sí. estudiando, aunque sea, no sé, un curso de pastelería, algo, no sé. Claro. Pero, porque cuando, Sí. obviamente no sé si en las universidades puede llegar a volver a estudiar el rey Felipe VI, porque imagínate, compañero de materia, tenés al rey Felipe VI a hacer un trabajo práctico, Sí, no, además lo que me imagino la vigilancia, lo que va a hacer. vas sí, al algo- Palacio de la Zarzuela a terminar los trabajos, pero bueno. Pero quizás, ojo, hoy en día está lo virtual también. Por supuesto, también está lo Atención, virtual, ¿eh? Ahí es una iniciativa. Y además dijo, vamos cumpliendo años, en el buen sentido nos hacemos mayores. Una frase que, bueno, hace poco cumplió años el rey Felipe VI Como decimos acá en Argentina, le pegó la edad, me parece. y llamaron la atención, pero bueno, Sí. ¿Qué pasó? no sabemos, ahí estuvo recordando también su etapa universitaria. Claro. Y Uy. bueno, cumplió 57. sí. Pero bueno, que no esté cerrado tampoco a no estudiar, Claro. puede estudiar virtualmente. Hoy en día hay un montón de técnicas, puedes ir Totalmente. presencial y virtual, Mira. distintas opciones. Pero bueno, Y está ahora con el tema este de la edad, Sí. le pegó el cumpleaños, sí, no, Sí, le afectó quizás un poco. nos llama la atención eso. Totalmente. Pero bueno, vamos a seguir este recorrido que obviamente el rey Felipe VI siempre está en todas las actividades Sí. y también da de conocer muchísimos proyectos. También Así yo que- creo que es un poco la circunstancia, ¿no? Que está lejos de las y chicas, de las sí, me hijas. parece que va por ese ámbito. Va que por ese lado, ¿no? Las niñas no están cerca. Claro. Una está en Gales y la otra, bueno, ahora vamos a adelantar el bonus track. ¿Dónde está la princesa Leonor? Y las nenas van creciendo también. Y claro. eso lo va viendo, obviamente. Eso me sí. parece también está jugando un poco ahí el tema. Pero bueno, ahora sí, vamos con el bonus track. Adelanté un poco al principio. Sí, y me dejaste ahí picando y creo que más de una persona que está del otro lado debe estar pensando, ¿cómo una réplica? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Bueno. Porque además estuvo por Brasil. Por supuesto, pero vamos a comenzar con la noticia que acaba de dar, porque Leonor ya está en Brasil, la princesa Leonor llegó a Salvador de Bahía, a un famoso puerto reconocido por su arquitectura colonial portuguesa y su cultura afro-brasileña. Es la primera escala internacional luego de hace 3 semanas que partió de las Islas Canarias para cruzar el Océano Atlántico como guardia marina en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. 3 semanas, ¿eh? Mira. De allí a acá. Yo pienso, cuando fueron también nuestros ancestros, ¿no? Que también Totalmente. viajaban en el barco Sí, tantas semanas. sí, Ahora, sí. bueno, es un barco que está equipado con mucha tecnología, pero en ese momento... Nuestros bisabuelos que viajaban en el barco cuando venían para acá, bueno, abuelos también que han llegado, la verdad, ¿cómo hacían, eh? Y en esta ocasión, 3 semanas. Por eso. 3 semanas, Dios ¿eh? mío, todo ese tiempo en el agua. En el agua, sí, terrible. Así que fueron recibidos por las autoridades españolas en Brasil por un grupo femenino de percusión de la escuela Pracatum, que a la llegada del buque tocó una batucada. Ujú. Obviamente, sí, Brasil es... Ese. Ya estarían a kilómetros y ya desde el barco sentían ahí. Sí. Escuchás y ya te pones ahí a zambar. Totalmente. Así que, por lo que nos comentaron, también vas a tener un acercamiento con los españoles que viven en la zona y otras actividades de recorrido va a tener en zonas turísticas como embajadora de primer nivel de España en el mundo. Opa. Así que vamos a estar atentos a esta cercanía que también la princesa Leonor puede llegar a tener también con los residentes españoles allí en Brasil, ¿eh? Mira, bueno, hay mucha colectividad española allí Sí, también en sí, Brasil, sí. es verdad, sí. Así que bueno, pero vamos a este tema que hemos adelantado al principio del top 3, porque esta Una semana... réplica, ¿qué pasó? Sí, porque esta semana se dio a conocer que la princesa de Asturias tiene una réplica. Mira. Una réplica de su figura en cera en el Museo de Cera de Madrid. Aquellos que están por Madrid o van a ir por Madrid, prepárense en esta excursión porque Tomen nota. tienen que ir, Ya, ¿eh? ya les tenemos una excursión preparada, ¿eh? Por supuesto, acá la hacemos de guía. Totalmente. Vaya para la derecha, vaya para la izquierda. Ay. Pero en el Museo de Cera de Madrid capturaron su imagen cuando juró en la Constitución en las Cortes, por su mayoría de edad, con el traje blanco, que divino que estaba, Sí. el toison de oro en la solapa, el peinado, maquillaje y joyería igual. Mira. Me da impresión porque vi las imágenes, Sí. y es igual a la princesa Leonor.
Mirá, bueno, es que justamente las figuras de ceras hay algunas que son idénticas, hay Sí. algunas que no se parecen en nada. No, Vamos hay- a ser realistas, hay algunas que, Sí, bueno, sí. mejor dejémoslo ahí. Pero en este caso es idéntica, ¿no? Es idéntica a la princesa de Asturias. El proceso fue de 6 meses y el museo comenta que es una de las figuras más esperadas y solicitadas por sus visitantes, Mira. siendo que la última imagen de la princesa Leonor era en el 2014, cuando tenía 9 años y estaba en la proclamación de su padre, el rey Felipe VI. Era muy chiquita. Era muy chiquita y ahora, bueno, colocaron esta figura, esta réplica de ella en Claro. cera de cuando cumplió 18 años y, bueno, hizo todo el juramento, obviamente. Todo. La parte también de real, ¿no? De la realeza, de protocolo. Bueno, así que ya escucharon, ¿eh? Si van por allá por Madrid, van al Museo de Cera y nos envían ahí la foto para ver la nueva figura de la princesa. Por supuesto. Así que, bueno, Belén, la verdad es súper completo. Completísimo en el día de hoy. Totalmente. La semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes y también un saludo para todos aquellos en la Patagonia que están con el tema de los incendios y ojalá que se puedan establecer leyes también que protejan a nuestra naturaleza y podamos seguir cuidándola. La verdad que sí, es muy importante lo que estaba pasando. La verdad es que, bueno, están trabajando, obviamente, los militares, la gente aledaña de ahí, de lugares. La verdad es terrible, terrible. Guardaparques también. Guardaparques sí, también, sí. sí, la verdad que sí, el trabajo que están haciendo, muchas fuerzas. Si tienen algún familiar, algún conocido, obviamente, nuestro saludo de acá, nuestras fuerzas de acá, que sabemos que es un momento difícil, un momento difícil cuando es ese tema. Ya ha pasado en Córdoba también, bueno, en un montón de lugares, la verdad que sí, lamentable lo que sucede. Y bueno, como somos argentinos, somos también descendientes de españoles, y tenemos ese, no sé cómo llamarlo, esa esencia de solidaridad, ¿no? Esa esencia de solidaridad, la verdad que sí, que bueno, es un don, es también la solidaridad argentina. Siempre que vienen dicen, los argentinos son solidarios, la verdad que sí, y no hay que perderlo, no hay que perder eso, porque es muy, muy importante y nos hace marcar la diferencia en el mundo. Es así. Y muchos Así dicen es. que también se da por todo lo que el proceso de historia que tuvimos, Así también de cuando llegaron todos los inmigrantes y Lo estaban tenemos- juntos. Lo tenemos en el ADN. Por supuesto. El ADN, la identidad, que es muy importante, claro que sí. Así que bueno, y amigos, y también quiero recalcar una cosa, que el 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio, así que hacemos radio desde acá, desde el sol de nuestra España. También tenemos otros productos de MIBE Producciones relacionados a lo que es el mundo de la radio, que es tan lindo, tan linda, la magia de la radio, ¿verdad? Por supuesto. Que ustedes nos pueden escuchar desde cualquier lado. Hoy en día la radio no murió, porque muchos dicen, no, la radio, no, señoras y señores, la radio no murió, la radio se transforma, como todo, como así el correo se transformó con el correo electrónico y sigue estando el correo, la radio también, la televisión lo mismo, así que bueno, y seguimos al aire y seguimos compartiendo estos momentos que sabemos que, vuelvo a repetir, muchos nos escuchan desde la casa, desde el auto, están haciendo las compras, desde un celular, haciendo ejercicios, ¿por qué no también? Así que sabemos que en algún momento de sus vidas estamos acompañándolos y eso es muy importante, es muy importante para nosotros y les agradecemos. Así que feliz día también de la radio para ustedes que están del otro lado, son nuestros oyentes y desde acá también estuvimos festejando obviamente el Día de la Radio. Así que bueno amigos, ahora sí, si les parece, nos hemos pasado un poquito de las 12 del mediodía, vamos a hacer una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de nuestra España. Esto es El Sol de nuestra España. ¿Quién me iba a decir que todo iba a cambiar? Hace tiempo que no siento nada igual, que contigo es fácil y ahora yo ya no quiero otra cosa. Mira que yo no me quería enamorar, pero es que llegaste con tu luz brutal. Un simple te quiero, qué bonito que queda en tu boca. Quiero estar a tu lado, que tú estés cerca de mí, que se entere el mundo, no te voy a mentir, que estoy loca por ti, que estoy loca por ti, que estoy loca por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, que estoy loca por ti, que estoy loca por ti. Estoy loca por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Estoy loca
Bien, amigos, así arrancamos esta segunda hora musical en nuestro programa con la versión tan especial en el sol de nuestra España de esta joven cantante española, cantante, compositora, productora musical española nacida en Murcia. Apenas tiene 38 años. 38 años, es Cuve. María Los Ángeles Frutos Márquez, más conocida como Cuve, estuvo en el Benidorm 2025, Benidorm Fest 2025. Obviamente participando, no ganó, pero bueno, no importa, ha hecho un muy buen trabajo representando también a España. La versión musical Loca por ti, el título, claro, todos temas que tienen que ver con el día de ayer, que fue el día de los enamorados, el día del amor, así que por eso la música que se eligió obviamente fue por ese motivo. Bueno, ahora sí, vamos a compartir también noticias de España y de la diáspora aquí en el programa para todos ustedes. Arrancamos con algo muy interesante que proviene de la Junta de Galicia, que preside Alfonso Rueda Valenzuela, y el secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Les cuento que hay una feria laboral en Buenos Aires para ir a vivir y trabajar en Galicia. Atención con esto, porque es una excelente posibilidad de puestos de trabajo en Galicia. Para inscribirse está una excelente propuesta, obviamente a través de las redes sociales, y si no, la invitación es para que concurran los días jueves 6 y viernes 7 de marzo, reitero, jueves 6 y viernes 7 de marzo, al Club Español de Buenos Aires, aquí en la calle Bernardo de Irigoyen 172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 13:30 horas y de 15:30 a 20 horas. Un futuro que pueden tener en Galicia, oportunidades ofertadas por el mercado laboral en Galicia. Así que bueno, hay 200 puestos de trabajo de selección, 200 puestos de trabajo que están ya obviamente ofertados en este programa Retorna, Cualifica, Emprego, que lleva adelante la Junta de Galicia. Reitero, pueden concurrir jueves 6 de marzo, viernes 7 de marzo, Club Español Bernardo de Irigoyen 172, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, horario de 10 a 13:30 y de 15:30 a 20 horas. Lo mismo va a pasar en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. También, pero ahí lo van a hacer en el Hotel Radisson Victoria Plaza, que está en la calle Plaza Independencia 759. Decimos la dirección allá en Montevideo porque tenemos audiencia que nos escuchan a través del Río de la Plata, de la web de la emisora y un poco de aire que llega a la radio a Uruguay, pero más que nada por la web de la emisora en nuestra multiplataforma digital, muchos oyentes de la República Oriental del Uruguay, para que lo tengan en cuenta, Buenos Aires y Montevideo. Bien, vamos ahora sí, más informaciones, porque en este caso les cuento que la Unión Europea está reaccionando frente a lo que tiene que ver con los aranceles de Estados Unidos. Dijo Donald Trump que será firme e inmediata, esto lo dijo la Unión Europea, obviamente afirmó en el día de ayer que van a reaccionar firmes e inmediatamente contra los aranceles recíprocos anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay mucha preocupación, obviamente España también está en todo esto, dentro de lo que es la Unión Europea, pero la preocupación existe, así que bueno, veremos qué respuesta hay a todo esto. Otro tema también para destacarlo. Les cuento que el INAES aclaró que ninguna entidad de la colectividad española se le ha suspendido la autorización de funcionamiento. Recordarán ustedes que es de público conocimiento, se había hablado a través del INAES, que iba a haber exclusión a mutuales de la colonia española. Bueno, ya obviamente lo han resaltado, lo han destacado que no es así para lo que tiene que ver con colectividades de españoles acá en el territorio nacional. Otro de los títulos, Castilla y León supera los 170.000 inscritos en el CERA al registrar más de 6.700 en el último año. El CERA de Castilla y León ha experimentado un importante crecimiento el año pasado, obviamente supera una cifra más que interesante teniendo en cuenta el aumento de los inscritos más que en el año 2023.
Por último, arranca una nueva edición de los premios Iberoamericanos 2025 de ASICON en la Casa de América de Madrid. Una propuesta muy importante que tiene que ver con Madrid y que obviamente se va a trasladar también a otros lugares del mundo donde hay colectividad española. Hemos compartido lectura de noticias para todos ustedes aquí en nuestro programa. Ahora seguimos de esta manera. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Bueno, a propósito de la Federación, saben ustedes que está la gran convocatoria federal para voces, información del coro, justamente de la Federación, para integrar voces de cada lugar de la República Argentina que quieran sumarse. Se va a hacer una prueba vía Zoom, contemplando siempre que estamos frente a un coro castellano-leonés que busca mantener también la identidad de sus raíces, con grabaciones, partituras, letras que serán enviados a cada coreuta en el lugar en que se encuentre. También se le va a facilitar grabaciones de vocalizaciones con distintas tesituras como material informativo y, de ser posible, clases explicativas de colocación e impostación vocal. Y todo esto lo lleva adelante la profesora Liliana Montiel, para que lo sepan también. Para informes les voy a dar un correo electrónico que es federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, sino también los días miércoles y jueves, horario de 9 a 17, reitero, miércoles y jueves, horario de 9 a 17, se pueden comunicar a esta línea telefónica 4431 4121. Reitero, 4431 4121. Aquellos amigos que llamen desde el interior del territorio argentino tienen que ponerle, anticipar el prefijo 011. 011 44 31 4121. Si no han tomado debida nota, y aquel que tenga interés, nos llaman a nuestro programa, que en forma privada, con todo gusto, le vamos a brindar mayor información al respecto. Con todo gusto. Bien. Vamos a hablar un poquito de una propuesta muy especial, porque justamente esta noche, a partir de las 21, en el Centro Castilla y León de la ciudad de Mar del Plata, se va a llevar adelante una nueva edición de la Gran Paella Turística. Recordemos que la anterior tuvo un éxito realmente importantísimo, así que bueno, obviamente la de esta noche ya damos por descontado que va a suceder lo mismo. Entre la gente de la colectividad española, aquellos de Castilla y León o descendientes españoles que se acerquen, y aquellos que son de la parte turística, que están en pleno apogeo de verano 2025 allí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el Centro Castilla y León de Mar del Plata lleva adelante esta noche, a partir de las 21, en su sede de la calle Hipólito Yrigoyen 2067, una gran paella turística. Así que aquellos que están por allá hay que aprovecharlo realmente. Además, va a haber un gran espectáculo artístico, también para que lo tengan en cuenta también. Bueno, otro tema, les cuento que desde la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo del Centro de Zamora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, esto recuerden que está presidida por Juan Andrés Blanco Rodríguez, se recuerda que está abierta la convocatoria en lo que es el tercer premio Memoria de la Emigración Española. Un objetivo en este premio es recopilar historias, experiencias
en aquellas personas que salieron de España para empezar una nueva vida en el extranjero. Ejemplo, acá en la Argentina, o en otros puntos del planeta. Pero además de lo que es el componente económico, la importancia, amigos, la importancia que radica en lo que es la recopilación, también la preservación y lo que es la divulgación de estas historias ricas, sin lugar a dudas, y experiencias que permite conocer también de manera más profunda la realidad vivida. Por eso se invita a todas aquellas personas que estén interesadas a compartir estas historias de sus familias o las suyas propias en esta nueva edición del Premio Memoria de la Emigración Española. La convocatoria va a permanecer abierta hasta el 30 de junio de este año. Reitero, hasta el 30 de junio. También hay un link donde pueden encontrar toda la información que en este caso, si se meten en la página de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, así van a tener también el link para poder copiar y verlo también desde sus computadoras o desde sus elementos portátiles de tecnología. Para que lo tengan en cuenta. Tiene que ver con la memoria de la emigración española. No se lo pierdan porque realmente vale la pena. Otro tema. El Centro Región Leonesa comparte la temporada de verano 2025 con horarios y tarifas. Saben ustedes que justamente el campo recreativo, ubicado allí en Parque del Luar, en la zona de Ituzaingó, la zona oeste del conurbano bonaerense, está ubicado en la calle del Carnavalito 2765. Está abierto los sábados, los domingos y los feriados, horario de 9:30 a 20 horas, pero la pileta abre de 10 a 19 horas. Los valores: entrada mayor de 10 años en adelante 6.000 pesos, mientras que los niños menores de 10 años abonan 2.500 pesos. Para los socios la entrada es gratuita y la entrada a la pileta para los socios va a ser de 5.000 pesos y para los no socios mayores de 6.000 pesos. Para los menores de 10 años 3.000 pesos. Recuerden que se cuenta con parrillas, con mesas, con una cancha de fútbol 5 y también un importante espacio verde para poderse conectar con la naturaleza. Recuerden la dirección: en Parque del Luar, en la zona de Ituzaingó, del Carnavalito 2765, sábados, domingos y feriados de 9:30 a 20 horas y la pileta abre de 10 a 19 horas. Bien, ahora sí, vamos a compartir la música de Castilla y León. Disfrutemos de lo que es la propuesta musical genuina de Castilla y León, disfrutando buena música que lo vamos a tener para todos ustedes aquí en el aire del sol de nuestra España. Para ustedes disfrutamos Los Mandamientos, un buen título interpretado por el nuevo Mester de Juglaría. Vamos con la música entonces. El primero que es amar, te tengo en el pensamiento, y no te puedo olvidar. Te tengo en el pensamiento y no te puedo olvidar. El segundo no jurar, que yo juré más de 2.000 juramentos, solo por hablar contigo, palabras de casamiento. Solo por hablar contigo, palabras de casamiento. En el tercero la misa, no lo hago con devoción, solo por pensar en ti, prenda de mi corazón. Solo por pensar en ti, prenda de mi corazón. En el cuarto no faltar que yo falte a mis padres el respeto, solo por hablar contigo, 2 palabras en secreto. Solo por hablar contigo, 2 palabras en secreto. En el quinto no matar, a nadie he matado yo, el muerto soy yo, señores, ella fue quien me mató. El muerto soy yo, señores, ella fue quien me mató. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Bien, señoras y señores, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, como así también la plataforma de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero bueno, saben ustedes que nuestro programa es federal. Recorremos los 4 puntos cardinales de la República Argentina y Hoy nos vamos al sur del territorio argentino. Nos vamos a la provincia de Santa Cruz. Exactamente, una institución que acaba de cumplir hace unos días atrás, el 30 de enero específicamente, los primeros 100 años. Hay muchas instituciones que este año cumplen 100 años y esta es una de ellas. Nos vamos a la Asociación Española de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. Lo tenemos en línea a su presidente, Juan Raúl García. Estimado Juan, muy buen sábado, buen mediodía. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Buen día, Óscar. Buenos mediodías para ustedes. Espero que todo bien por acá. Bien, acá en el sur, como vos decís, una de las instituciones más del sur. Después nos queda Gallegos. Sí. Y bueno, nosotros estamos en zona centro de la provincia de Santa Cruz. Ajá, perfecto. Donde está el famoso barco de Magallanes. Ah, correcto lo que me estás comentando. Es un pueblo, sí. Nuestra ciudad es una ciudad con mucha historia. Sí. Acá recaló Magallanes y se rezó la primera misa en territorio argentino el 1 de abril de 1520. Ajá. Así que, bueno, tenemos mucha historia también y por ese lado también los españoles, ¿no? Claro que sí. Recordemos que salió de España. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a propósito, hablemos un poquito, Juan, de lo que es la historia de la institución de esta Asociación Española de Puerto San Julián, allí ustedes en Santa Cruz. Cuéntanos un poquito, Juan, por favor, de la historia. Mira, Oscar, ahora te puedo contar que va a salir un libro, ya está en la imprenta, sí, de una escritora de acá de San Julián que hizo una recopilación. Lamentablemente hay una falta de bibliografía, de datos, ¿viste? Hay un bache ahí. Sí. Lo que sí te puedo contar es que la institución empezó con una fundación en 1918, pero no tuvo continuidad, se disolvió. Sí. Por eso se festeja el 30 de enero de 1925 sí, como acta de inicio de la asociación, ajá, que se creó como una asociación de socorros mutuos. Ah. O sea, era para ayudar a todo aquel español que llegaba acá a estas tierras, ¿no es cierto? Sí, sí. Uh-huh. Bien. Así tuvo farmacia, así tuvo también ayuda con medicamentos, sí, así posteriormente después se hizo una sala fúnebre, bueno, diferentes actividades, sí, y al día de hoy nos encuentra trabajando mucho. Sí. Todos somos profesionales, todos tenemos nuestra dedicación y nuestro trabajo fuera de la institución. Sí. No es remunerada, o sea que desde el presidente hasta la secretaria que está en la oficina, que es una colega, compañera de trabajo, sí, ninguno cobra un centavo. Ajá. Es todo a fuerza pulmón. Sí. No tenemos aportes, este año hemos logrado algunos aportes, sí, justamente por el centenario. Sí, sí. Pero bueno, es todo a fuerza de hacer una paella, que ahí tengo que meter la mano yo porque soy el paellero de la asociación. Ajá, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, antes hacían fiestas muy grandes para 200 y pico de personas. Sí. Traíamos espectáculos de Buenos Aires y eso. Sí. Pero bueno, hoy los costos se nos han ido por las nubes. Es cierto. Uh-huh. Y esa famosa paella medio como quedó relegada. La gente la pide, pero bueno, se complica mucho. Claro. Porque tenés que poner una tarjeta muy alta. Y seguro, Juan, es así. Juan, te pregunto, bueno, todos ustedes están ad honorem, en este caso, trabajando allí en la institución. Y otra de las preguntas, ¿mucha colectividad española allí en los alrededores de Puerto San Julián, en Santa Cruz, Juan? Mira, acá en Santa Cruz está Gallegos, sí, que tiene una asociación, sí, y tiene el Centro Gallegos. Uh-huh. Después ahora se reactivó Puerto Deseado. Ajá. Y se reactivó Caleta Olivia. Ah, bien. Y después no hay más.
De igual forma, te cuento, Oscar, que acá uno pega un grito y cuando hay una actividad y nos sobra gente. Claro. Gracias a Dios, ¿no? Y hablando de actividades, cuéntanos, Juan, les contamos a la audiencia del Sol de Nuestra España, Edición Federal, estamos charlando con Juan Raúl García, presidente de la Asociación Española de Puerto San Julián en la provincia de Santa Cruz. Volamos imaginariamente Buenos Aires, Santa Cruz, y charlando con Juan. Juan, ¿qué actividades tiene en la institución, por ejemplo? Mira, en la institución tenemos 5, bueno, todavía no se reactivó porque estamos con el tema del centenario, así que decidimos no abrir todavía hasta que pase el centenario. Ajá. Para tener nosotros la institución llena. La institución tiene un edificio importante, que calcular que son 400 metros cuadrados de salón principal. Sí. Bueno, con una cocina donde tenemos el uso de ella y se alquila. Sí. Baños, escenario, un escenario muy bonito. Es un edificio muy bonito dentro del pueblo, que es requerido por todo el mundo, o sea, desde un casamiento hasta un 15, hasta las fiestas de egreso de fin de año, de todo. Bien. Y lo que se está dando es, arriba en el segundo piso hay un Zoom, hay profesoras de yoga, hay profesoras de nene que dan baile, se formó un grupo de flamenco que van a actuar ahora con Nuria cuando venga Nuria. Después hay baile kit para niños. Bien. Bueno, son como 5 o 6 docentes que están dando clase, que fue el año pasado, ¿no es cierto? Perfecto, excelente. Y después, bueno, las instalaciones se prestan, mientras que sean instituciones educativas o que sea cultural, se presta, si no se alquila. Por ejemplo, la universidad, muchas veces el año pasado, tuvieron el problema que la cátedra de enfermería había pasado para San Julián, toda la provincia para San Julián. Imagínate, Oscar, la cantidad de gente que eran 400, 500 personas, no tenían dónde colocarlas, dónde ubicarlos. Entonces nos pidieron instalaciones, nosotros les cedimos las instalaciones gratuitamente para que den clase. Perfecto, excelente. Es una institución que es muy reconocida en el pueblo. Participa en todo. Porque después tenemos, bueno, la fiesta del pueblo donde se hace el desfile con toda la bandera de todas las comunidades españolas. Tenemos después la feria de colectividades donde se hacen las comidas típicas. Que ahí también voy a parar adentro de la cocina. Bien, perfecto. Y bueno, tenemos mucha actividad. Después hacemos actividades, por ahí hacemos unos callos a la española, unos callos a la madrileña en mayo, o hacemos una paella para vender. ¿Cuántos socios tiene la institución aproximadamente, Juan? Mirá, tendríamos que hacer una nueva depuración, pero andamos alrededor de los 300. Bien, bueno, perfecto. Es una ciudad que tiene entre 17 y 20.000 habitantes, así que tenemos una buena cantidad de socios. Sí, ya lo creo, sin lugar a dudas que obviamente es algún español, pero después están los descendientes, ¿no? La segunda, tercera generación también, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Descendientes y después, Oscar, ¿sabes qué? Muchos amigos de la española. Bien, excelente. Muchos amigos de la española. Bueno, eso es muy importante. Bueno, ahora se viene el centenario de la institución, que fue el 30 de enero, pero lo festejan el 29 de marzo con una gran fiesta. Ya estuve viendo algo en las redes, que va a estar, por ejemplo, Nuria Vázquez, y están trabajando también los abremiles, también. Bueno, están preparando todo ya para el 29 de marzo, es así, ¿no es cierto, Juan? Sí, estamos con todo ese tema. El día 28 de marzo vamos a hacer la presentación del libro que le comentaba antes. Se hará un pequeño acto con reconocimientos en el Cine Teatro Talía, que es un lugar muy bonito. Y después actúa Abremiles como cierre. El 29 a la noche va a ser la cena de aniversario, donde va a actuar Nuria y seguramente terminará Abremiles también. Claro, excelente entonces, excelente. Bueno, así que para el 29 de marzo la fiesta del centenario de la institución. Cuéntanos un poquito, Juan, contactos, redes sociales que tengan ustedes en la institución y con respecto a lo que también es la fiesta del 29 de marzo, por si hay alguno que nos está escuchando por la web de la emisora o la multiplataforma digital o manejando o van para la zona sur del territorio argentino y que se quieran acercar. ¿De qué manera pueden estar en contactos y en redes sociales con ustedes? Lo único que tenemos nosotros es Facebook, como Asociación Española San Julián.
Y después, bueno, los números teléfonos privados de cada uno, ¿no es cierto? Perfecto. En este caso, por el cual estás hablando, el privado mío. Bueno, si tienen alguna inquietud, que nos llamen a nosotros en forma privada, sino que se metan en el Facebook, donde dice Asociación Española de Puerto San Julián, y ahí van a tener mayor información. Descendencia tuya, Juan, cuéntame de dónde provienes, de qué parte de España tu familia, en este caso, cuéntanos. Descendencia mía, bueno, tengo una cosa rara de España. Dime. Yo soy descendiente de gallegos y Ajá. andaluces. Mi madre es muy conocida en el ambiente español. Sí, Mi madre es gallega de Fisterra. sí. Mi madre está viviendo en Buenos Aires ahora. Sí. Es muy conocida como Finita, Josefa Silva Castro. Perdón, ¿tú eres tú eres el hijo de Finita? Sí. Ay, no me digas, conozco a tu madre, Juan. Bueno, mira, bueno, amigos, estamos hoy en directo y ahora me estoy enterando de esta novedad. Bueno, Juan, qué alegría me das que sos el hijo de Finita. Mira, enhorabuena lo que me estoy enterando, que la conozco a tu madre, claro que sí. Bueno, mira bien. Sí, es muy conocida. Sí. Bueno, por ese lado de Fisterra, gallegos. Y por el lado de paterno, Sí. segunda generación de andaluces. Bueno, mira vos. De Campo Hermoso, que tuve el gusto este año de viajar. Bueno, mira vos, qué bien realmente. Así que, bueno, estoy sorprendido con lo que recién me dijiste, Juan. Mira, estoy sorprendido realmente. Con tu madre, los años que conozco a tu mamá, y me estás diciendo esto al aire, bueno, estoy sorprendido. Así que bueno, no te quiero quitar más tiempo, porque sé que tienes actividades en este día sábado, en tus actividades privadas. Nosotros tenemos que seguir con el programa también, hasta la 1 de la tarde. Te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa, y como siempre, las puertas abiertas de la institución, y a prepararse también, y feliz centenario, estos primeros 100 años de la institución, obviamente de esta Asociación Española de Puerto San Julián, allí en Santa Cruz, y a seguir adelante, Juan, Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la nota. Muchas gracias por acordarse del sur. Sí. Bueno, y acá estamos para cuando lo que necesiten, acá estamos. Con todo gusto. Te mando un gran abrazo a la distancia y bueno, y quedemos un instante en línea privada, porque me ha choqueado, me ha conmovido el tema de escuchar que sos el hijo de Finita. Bueno, quedamos en línea privada, ¿te parece? ¿Puede ser? Dale, abrazo, Oscar, que estés bien. Saludo a toda tu audiencia. Gracias a vos, gracias. Bueno, así charlábamos con el presidente de esta asociación española allá en San Julián. Hacemos una pausa comercial del programa, ¿puede ser? Pausa y ya en instantes ya volvemos. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas.
un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López, 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Amigos, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, M830 para todo el país. Recién estábamos en Puerto San Julián, allá en el sur argentino, con una de las instituciones que cumplió 100 años. Pero ahora volamos imaginariamente porque esta es edición federal, el sol de nuestra España, y donde nos vamos a la costa atlántica, la zona de San Bernardo, por excelencia, costa atlántica. Allí está nuestro periodista, nuestro embajador del deporte nacional, que tiene nombre y apellido, Roberto La Rosa. Hola, Robert, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo enorme estar con vos y con toda la audiencia, Cacho. Bien, un mediodía bastante fresquito acá en la costa, sí. Algo inestable desde ayer, con 22 grados de temperatura, pero bueno, todavía se alarga la temporada porque realmente hay muchísima gente acá que está veraneando y que de una u otra manera, bueno, intenta pasar estos momentos donde, tuvimos el arranque de lo que significa febrero con un tiempo bastante lindo, así que es muy importante y se prevé que para mañana la temperatura estaría subiendo aquí en la costa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo anda el municipio General Lavalle, Roberto La Rosa? Mirá, muy bien, porque se viene una de las fiestas más importantes de lo que significa el año en cuanto a lo festivo en General Lavalle. 28 de febrero, 1 y 2, en este caso la Semana de Santos Vega, que es una fiesta muy tradicional, muy campera, con viernes y sábado donde hay muchos conjuntos musicales, donde hay también artistas locales y también artistas que contratan en cuanto al nivel nacional. Los Palmaé estarán el viernes 28 abriendo un poco el escenario de lo que es Santos Vega. Algo muy importante que en definitiva son los más chiquititos en cuanto a lo que tienen que ver con los juveniles, diríamos, de los Palmeras, ¿no? Los hijos de los Palmeras, claro, ¿no es cierto? Claro. Es la agrupación, diríamos, el equipo menor de lo que significan los Palmeras. Sí. Y algo muy importante, Cacho, porque estaremos a las 22 horas el próximo viernes 28 transmitiendo en vivo y en directo desde la fiesta de General Lavalle por nuestra querida radio AM1420, una radio que está saliendo muy bien y a gran parte de la República Argentina y Buenos Aires, como es AM1420. Aquellos que nos quieran escuchar, ¿sí? Se pueden bajar la aplicación Mi Radio y sale impecablemente en los lugares que vos estés y que vos quieras, ¿no? Bueno, así que es muy importante, estaremos transmitiendo desde ahí. Excelente. Entonces, Robert, lo que me estás contando. Bueno, Robert, escuchame, Franco Colapinto, se está hablando mucho, deberá retornar a Williams tras su paso por Alpine. ¿Qué es lo que pasa al final? ¿Sabés algo de esto? Hay tantos trascendidos, se dicen terrible. Tantas cosas, que un piloto que el otro, que Gasly, que el piloto 2 también de Alpine no sería. Lo importante de todo esto creo que se va a ver el próximo martes cuando realmente se confirme la grilla con los pilotos titulares en lo que va a ser la nueva temporada de Fórmula 1. Sí. Se dice que podría estar en la cuarta fecha, se dice que podría estar de arranque, se dice que Briatore, que es un viejo lobo de mar en las artes de la Fórmula 1, lo tiene como un piloto importante. Yo creo que hay varias cosas que distinguen a Colapinto, Cacho. Primero, cuando se sube a un auto no es un piloto solamente piloto, es realmente una persona que le marca a los mecánicos el tema suspensión, el tema de las gomas, el tema de freno. Es realmente muy importante estar en un equipo con un piloto que te pueda decir cosas. Y como siempre decimos, Colapinto es un chico tan rápido que en estos equipos que no son de punta es un instructor, es decir, es una persona que marca y que dice cosas. Y vamos a decir la verdad, vos ponés 20 millones de dólares
y no es para tenerlo guardado probando los coches de la antigua data. Es decir, en cualquier momento va a explotar esto y de alguna otra manera Colapinto va a ser realmente un piloto titular, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta que falta poco menos de un mes para lo que es el Gran Premio, por ejemplo, de Australia, que va a abrir este calendario de 24 carreras, ¿no es cierto?, en este 2025. No, es terrible. Por lo general, ¿sabés lo que pasa, Cacho? Agrupan 3 carreras casi muy seguidas entre una semana de distancia. ¿Por qué? Para motivar la posibilidad de decir, bueno, hacemos un combo, es decir, corremos en 2 o 3 lugares muy cercanos, ¿para qué? El andamiaje, lo que sea, lo que significa llevar repuestos, llevar el auto, llevar... es movilizar una fábrica en un lugar para que el auto esté bien. Entonces, tienen esa posibilidad. En 3 semanas, conjugar 3 competencias y tratar de economizar no solamente lo que significa plata, sino tiempo, movilizar una cantidad enorme de repuestos, de gente, de mecánicos en lo que es una competencia. Pero claro que sí, y aparte, ¿sabés qué? Con el auge que tiene este chico Franco Colapinto, porque obviamente ahora lanzó su propia app también en lo que es la tecnología, ya se está preparando con su merchandising, obviamente las grandes empresas todas quieren estar apoyando a Colapinto, el caso, por ejemplo, de la petrolera estatal que tenemos, YPF, entre otras empresas, así que es muy importante, ¿no? Sí. ¿Cómo podés dejar afuera de esta situación una persona que, aparte de corre bien, tiene una cantidad de sponsors que también te empujan para decir, este muchacho no puede estar afuera, tiene que estar realmente en el gran circo? Todo se conjuga, porque el mismo carisma y la modificación, la Fórmula 1 ha adaptado mucho de lo que tiene que ver con su nuevo merchandising, con su nueva venta publicitaria, lo que significa una figura joven como Colapinto, que tiene tanto arraigo en lo que significa la juventud y la gente, ¿no? Pero claro que sí, mirá, lo vemos en el automovilismo argentino, lo que es el turismo carretera, TC Pista, TC Moura, etcétera. Por ejemplo, este fin de semana en Viedma, se corre también la carrera, allá lo tenemos a Osvaldo Tarafa también con todo el equipo, pero bueno, se lleva adelante una propuesta de lo que es muy importante comercialmente hablando y a nivel público también. Bueno, cambiamos del automovilismo y hablemos del fútbol, también de la pasión de multitudes de la Redonda, porque un fin de semana bastante interesante. Ayer, por ejemplo, Boquita ganó, otra alegría para los boquitas, ¿no es cierto? Para la gente de Boca, Sí, Cacho, pero gana con lo justo y con lo mínimo, ¿no? Sí, lo necesario. Entonces vos decís, jugando como juega Boca, no vaya a ser cosa que la Libertadores, esta previa, lo agarre Alianza Lima y tenga y quede con todo esto que está gastando, quede en el camino, ¿no? Exacto. Yo digo una cosa, y fíjate cuál es la relación. Aquellos técnicos que son cercanos a los jugadores, esto lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, aquellos técnicos que son cercanos a los jugadores, aún con poco presupuesto, sacan el equipo adelante. Aparece un chico que fue ayudante de campo en el juvenil como Nico Díez, haciendo jugar a un argentino junior de una manera espectacular. ¿Qué es Nico Díez? Casi uno más del grupo. No se habla mucho de los técnicos. ¿Qué pasa con San Lorenzo de Almagro? No gasta absolutamente nada. Pero tiene un técnico inteligente como Miguel Russo que dice, vamos a tener un colombiano. ¿Qué colombiano vamos a tener? Que gane mucho más que el plantel, que tengamos problemas en el vestuario, ¿entendés? Entonces esto es lo que está pasando. Bueno, ni que hablar del último campeón de la Conmebol, como es Gustavo Costa, que vos decís, este muchacho se abraza con los jugadores, se besa, los acaricia. La distancia entre el técnico y el jugador le hace muy mal al jugador. Vos fijate con Gago y fijate con Gallardo. Exactamente. Con jugadores y nunca firman un equipo titular. Exactamente. Vos lo ves a Boca, de lateral juega, un día Saracho, un día Blanco, un día Fabra, ¿entendés? Entonces lo que quiere el jugador, sentirse titular. Claro, exactamente. A un equivocado, afirmar un equipo. Y después vemos algo. Exactamente. Boca, por ejemplo, compra a Velasco, River trae a Adriussi, 10 millones de dólares. ¿Cuánta plata? ¿Se sienten que son distintos en la cancha? Claro, te entiendo, sí, exactamente. Así que ¿entendés? Es gastar plata. Yo cuando un equipo compra un lateral, un 3 o un 4, digo, en inferiores no hay un jugador de esto, entonces ¿para qué hacen? Hay semilleros. ¿Para qué tienen?
Hay semilleros en los equipos, hay que buscar y ponerse a elegir. Y Cacho, sí. Cacho, esto te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Sí. Cuando empieza fin de año y buscan un jugador para la sexta, la séptima, la octava, en Boca y en River, pero se prueban 20.000 jugadores, claro. ¿Entendés? No es que es 1 o 2, que vos decís, el chico fue a Central Córdoba, Santiago del Estero, y se probó un salteño y 2 jujeños, ¿entendés? Pero ¿cuántos se prueban en Boca y en River? Exactamente. Robertito, ¿te parece? Nos reencontramos el sábado que viene, que me está pidiendo pista Arriaga, ¿te parece? Está con todo, Arriaga viene planeando, ¿no? Sí, como siempre, vos sabés que él siempre está en el aire, así que por eso. Te mando un abrazo grande, Robert, y buen fin de semana. Abrazo grande, si Arriaga fuera eléctrico sería trifásico. Pero totalmente. Te mando un abrazo. Feliz fin de semana para todos. Chau, Dale, abrazo grande. Roberto Rosa con todo el deporte argentino, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Bueno, rapidito, Milady Psa, vamos. Sí, les voy a contar algunos eventos mientras nos vamos conectando con Ernesto Arriaga y atención porque hay una sorpresa. Bueno, sí, vamos, sí. entonces. Les voy a comentar por qué llegan los carnavales de la familia al Centro Galicia. Sí, señoras y señores, así que atención, el 15, es decir, hoy, el 22 de febrero, el 1, el 2 y el 8 de marzo en el Centro Galicia, en Avenida Libertador 2925 en Olivos. Atención porque están los carnavales de la familia, así que una gran fiesta con comparsas, murgas, fiesta de la espuma, 2 pistas de baile, shows. La verdad que una muy buena propuesta del Centro Galicia de Buenos Aires, como así también el domingo 16 de febrero, es decir, mañana, y el domingo 23 de febrero también en el Centro Galicia, allá en Olivos, en Borges al 100, los Gavilanes de España junto a Marita Tuero. Así que atención, domingo 16 y domingo 23 de febrero en el Centro Galicia de Buenos Aires, en la sede de Olivos, a las 16 horas, los Gavilanes de España y Marita Tuero, este dúo, composé, podemos decir, de artistas, la verdad la rompen, claro que sí, y los carnavales de la familia también. Y aquellos que están por la zona de Mar del Plata, recuerden que hoy, 15, y el 16 mañana, a las 18 horas está el Foro de Colectividades en Mar del Plata, una gran fiesta, obviamente, con stand gastronómicos, culturales y shows en vivo. Y para cerrar, no se olviden la fiesta de carnaval de la Asociación Centro Partido de Carballiño. El próximo domingo 23 de febrero a las 13 horas, aquellos que quieran concurrir se pueden contactar con María Silvana Reynoso al 11 49 40 18 50, repito, 11 49 40 18 50. También los voy a invitar a lo que es el 25 de febrero a las 19 horas, un libro, Lo que la mentira alimenta. Así que algo muy interesante que va a estar desarrollándose en Bernardo Rigoyen 672 en Fedespa, una propuesta de la autora Isabel La Huerta Bellido, así es. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, amigos. Más eventos en las redes sociales de El Sol de Nuestra España. Bueno, muy bien, Mili, perfecto. Llegó el momento, ahora sí, vamos a compartir todo lo que tiene que ver con el tránsito en el transporte argentino con el caballero, que lo tengo en línea. Hola, Ernesto, ¿cómo estamos? Hola, día soleado, hermoso, todo bonito, todo joya. Bueno, perfecto. Escuchame una cosa, te hago una pregunta, porque rapidito, en 30 segundos, ¿cómo están las rutas del país y autopistas? Rapidito, vamos. Autopista bien, Aeroparque Ezeiza bien, la General Paz con demoras y todas las rutas del incendio que ya está yéndose están totalmente habilitadas. La ruta 40 en el sur argentino y la ruta 2 en Corrientes. Perfecto, excelente. Bueno, ¿sabes que tengo una dama en línea? ¿Sabías? No lo sabés, pero te lo voy a contar. Esta dama que tengo en línea ganó el primer premio al jardín particular, en este caso, en la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa Langostura, en la República Argentina, en este 25, que se llama nada más y nada menos que Laura Arriaga. Hola, Laura, aquí Oscar, Di Profe Bernardo, te saluda con Milagros Dipsa y con Ernesto Arriaga, si lo conoces. ¿Cómo estás, Laura? Buen mediodía. Hola, Oscar, buenas tardes. Milagros, buenas tardes. ¿Cómo están? Encantados de recibir su llamada. Bueno, un gusto realmente. Del otro lado tengo un caballero que se llama Ernesto Arriaga, no sé si tú lo conoces también. Lo tengo visto y escuchado por la tele, de La Nación Más, de A24, de las radios. Algún día lo escuché. Yo no fui.
¿Usted no fue, Arriaga? Yo no fui. Usted no fue. Perfecto. Bueno, Laura Arriaga, Ernesto, quédate también en línea. Laura, contanos. Bueno, primero felicitaciones que has ganado este primer premio a lo que es esta fiesta tan importante, Fiesta Nacional de los Jardines en Villa Langostura. ¿De qué se trata esta fiesta, Laura? Contanos ¿no? Te hago una breve introducción, Oscar. En 1991 fue la vez que se hizo la Fiesta de los Jardines, que fue declarada de interés municipal en ese entonces. Era muy chiquita, con gente de acá de Villa Langostura, con algún que otro jardín. Fue tomando muchísima relevancia, por lo que en el 97, mediante un decreto, fue declarada de interés provincial. Sí. Muchísima gente empezó a venir porque hay stands, hay desfiles de carrozas, cada vez iba tomando más magnitud. Sí. Por lo que termina en el 2013 siendo declarada Fiesta Nacional de los Jardines, con aportes típicamente de nación. Claro. Y fue tomando muchísima magnitud realmente, y hoy por hoy hay gente que ya viene solamente por el atractivo, además de porque Villa Langostura es hermoso, pero bueno, atrae a mucha gente. Está al nivel, para que te des una idea, de la Fiesta Nacional del Puestero, que es aquí cerca, que también concurre mucha gente y es de interés nacional, así que estamos, la verdad, que muy contentos. Perfecto. El objetivo, más o menos, para darte una idea, es en ese primer momento fue embellecer los jardines. Que la gente se copara, que le metiera onda a su jardín. Villa Langostura, te cuento, es nombrada como el jardín de la Patagonia, hace muchos años. Entonces, la idea era embellecer los jardines para que le hiciéramos honor a ese nombre que tenía la localidad. Y a partir de ahí fue creciendo, y hoy la verdad es de un tamaño muy importante a nivel nacional. Mira, Laura, te voy a contar algo. Mira lo que son las coincidencias. Hoy, hace un rato, en el programa tuvimos a un presidente de la Asociación Española de San Julián, de Puerto San Julián, en Santa Cruz, que, dicho sea de paso, aparte de ser un profesional, sabemos que hay mucha colectividad española en el sur de la Argentina, tenemos de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que puede ser el tema de las plantas, de las flores, con lo que tú nos estás comentando, Laura. Así que bueno, enhorabuena realmente esta propuesta y este primer premio, y felicitaciones. Aquellos, porque ya estamos para cerrar el programa, aquellos que están por la zona y pueden ir también, y si no durante el año, que lo que resta este 2025, ¿cómo pueden hacer para ir a ver un jardín todo el año, disfrutarlo ahí, por ejemplo, Villa Langostura, Laura? Durante la Fiesta de los Jardines, que es viernes, sábado y domingo, pueden disfrutar de un montón de eventos, porque como ya te dije que era declarada de interés nacional, hay muchísimos artistas locales en el escenario que se pone uno de los escenarios municipales, en una de las plazas municipales, donde este año van a estar los Caligari, los Totora, la Versuit Vergarabat, gente realmente de mucho renombre, además de los artistas locales. Te quiero contar algo importante que no quiero dejar pasar, que este año en la Fiesta de los Jardines hay un punto de recolección de donaciones para asistir a los damnificados por los incendios de la región. Entonces, cualquiera que se quiera acercar de cualquier localidad, de Villa Langostura también, por supuesto, puede utilizar ese punto de recolección para donaciones para asistir a los damnificados de los incendios de la región. Eso no quería dejarlo de decir. Perfecto. Y después hay una comisión evaluadora de gente, de señoras de acá de hace muchos años, que recorren todos los barrios previo al fin de semana de la fiesta, donde evalúan todos los jardines. Y de ahí salen los ganadores que hoy, el día de hoy, a las 18:30, les dan los premios en el escenario principal. Y dos cositas más rápidas que te cuento. Hoy a las 15:30 se hace la carrera
de mozos, que Ajá. es re típica en estas fiestas y la verdad que están buenísimos. Sí. Se hace en la avenida principal de acá del pueblo. Sí. Y seguidito a la carrera de mozos se hace el desfile de carrozas y comparsas a las Bien. 16:30, que está buenísimo. Perfecto. Y hay particulares e institucionales, un atractivo para los turistas y los locales. Perfecto. Laura Arriaga, ganadora de este primer premio de la fiesta. Oscar, Sí. es la primera vez que vivo acá. Yo hace 25 años vivo en Villa Langostura. Hola, No sé por qué este año me inscribí por primera vez Sí. para participar. Y gané, no lo puedo creer. Ayer me llamaron y me dijeron, ganó el primer premio. Bueno, así que estoy excelente. con una emoción tremenda. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Laura, felicitaciones, te mandamos un beso enorme. No sé por dónde lo tenemos a Arriaga. Si te tengo en línea, Arriaga, rapidito. Yo no fui. Vos no fuiste, listo. Entonces, bueno, Arriaga, a vos te despido, Ernesto, hasta el próximo sábado. Te mando un beso grande. Y Laura, a vos, felicitaciones también por este logro, ¿eh? Gracias, Oscar y Milagro. Cierro con esto. Sí. Ocupación del mes de enero en Villa Langostura, 88%. Perfecto. Y en lo que va del mes de febrero, 70%. Muy Así bien. que aguante Villa Langostura y aguante la Patagonia Argentina. Muy bien, y aguanten los Arriaga. Un beso grande, chicos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, chau. Gracias, chau. Nos vamos despidiendo. Se nos fue el tiempo volando. Mil disculpas a la gente de Galicia Migrante. Nos vamos, nos reencontramos en 7 días el próximo sábado, minutos después de las 11. Chau, buen fin de semana, buena vida, chau. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España. Una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.